Que Dios bendiga su día a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Así es, un gusto estar de vuelta con todos los que nos sintonizan hoy. Y hoy tenemos una misión bastante fascinante por delante. Vamos a analizar las ideas centrales de los primeros 6 capítulos del libro 3, que trata sobre la conducta cristiana. Del aclamado autor C.S. Lewis, claro. Exacto. Y pues casi siempre que escuchamos la palabra moralidad, la mente dibuja inmediatamente a una figura estricta, ¿no? Alguien con el ceño fruncido. Totalmente. Alguien cuyo único trabajo en el universo es asegurarse de que nadie en ninguna parte la esté pasando bien. Sí, tal cual. Como si Dios fuera una especie de inspector cósmico que interfiere justo en el instante en que la fiesta se pone interesante. O sea, un verdadero aguafiestas. Un aguafiestas cósmico, exacto. Pero las fuentes que tenemos hoy destrozan esa idea por completo. El texto propone un cambio de paradigma brutal. Y muy necesario, la verdad. Nos dice que la moralidad no es una lista arbitraria de prohibiciones para amargar la existencia humana. Es, de manera literal, el manual de instrucciones de la máquina humana. Es una distinción absolutamente fundamental para entender todo lo demás. O sea, pensemos en cualquier máquina compleja, digamos un automóvil de alto rendimiento. Un buen auto deportivo. Exacto. Las reglas de operación, el tipo de aceite que requiere, los límites de revoluciones del motor. Bueno, esas instrucciones no están impresas en el manual para impedir que el vehículo vaya rápido. Claro, no están ahí para arruinarte el viaje. Para nada. Están meticulosamente diseñadas para evitar que el motor explote o que los frenos fallen en una curva. Y abordar la moralidad desde esta perspectiva de, digamos, diseño de ingeniería, nos va a llevar por analogías sumamente esclarecedoras hoy. Sí, de hecho vamos a ver cosas interesantísimas. Desde flotas de barcos navales hasta un concepto bastante peculiar sobre un striptease con un plato de tocino. Así, esa última es inolvidable. Bueno, vamos a desempacar esto, porque para entender por qué la moral no es este aguafiestas controlador que la cultura pinta, primero es imperativo entender cómo se supone que funciona esta gran máquina humana. Así es. Y el texto nos regala una analogía visual increíble para iniciar. Sí, imaginemos que la humanidad entera es una inmensa flota de barcos navegando en formación a través del océano. Es una imagen brillante, porque desglosa la complejidad de la moralidad en 3 partes indispensables. Si la humanidad es una flota, pues la primera parte de la moralidad tiene que ver exclusivamente con las relaciones sociales. O sea, en términos sencillos, que los barcos no deben chocar entre sí. Exacto. No deben cruzarse de manera negligente en el camino del otro causando hundimientos. El famoso juego limpio, digamos. Respetar el espacio del otro barco para que la travesía sea pacífica. Así de simple. El autor también utiliza la analogía complementaria de una banda de música para explicar esto. ¿Así? ¿La de la orquesta? Sí, esta primera parte de la moralidad es lograr que cada instrumento entre en el compás y el tiempo correctos para no arruinar la armonía del grupo. Claro, que nadie desafine y arruine la canción. Pero el análisis no se detiene ahí. Luego viene la segunda parte, que es el orden interno. Y esto es clave. Para que la flota de barcos evite las colisiones, pues no basta con tener buenas intenciones de no chocar. Claro que no. Cada barco individual debe tener su propio motor funcionando correctamente y su timón en perfecto estado de respuesta. Llevado a la orquesta, esto significa que cada instrumento debe estar minuciosamente afinado por dentro antes de empezar a tocar. Exacto. Y finalmente está la tercera parte, la que casi siempre queda en el olvido moderno. El propósito. Sí, el propósito. ¿Hacia dónde se dirige la flota entera? ¿Cuál es su puerto de destino? ¿O qué partitura debe interpretar la banda, claro? Así es. De nada sirve que los músicos toquen en perfecta sincronía si, digamos, fueron contratados para alegrar una boda y terminan ejecutando magistralmente una marcha fúnebre. Sería un desastre absoluto. Totalmente. Pero aquí es donde la sociedad moderna parece tener un punto ciego del tamaño de un acorazado. A ver, explícanos eso. Pues casi todo el discurso ético de la actualidad se enfoca exclusivamente en esa primera parte. Solo importa el respeto social externo. El mantra contemporáneo es que, mientras no se le haga daño a terceros, que cada quien haga lo que le plazca en su ámbito privado. Es verdad, lo escuchamos todo el tiempo. Entonces, la gran pregunta del texto es, ¿por qué no es suficiente con pedirle a los barcos que simplemente no choquen? Si nadie sale lastimado en el momento, ¿por qué debería importar tanto lo que sucede dentro de las cabinas de cada barco? Y lo fascinante de este argumento
es que demuestra cómo esa visión limitativa es matemáticamente insostenible a largo plazo. O sea, ¿de qué sirve exigirle a los barcos que mantengan su distancia si por dentro son unas bañeras oxidadas con engranajes rotos? Unas bañeras oxidadas con los timones atascados, sí. Tarde o temprano un barco que no puede maniobrar adecuadamente va a provocar una colisión masiva, sin importar cuánto se esfuerce su capitán por respetar el espacio ajeno. ¡Wow! Claro. Es una crítica profunda a la forma en que el mundo intenta solucionar sus crisis hoy en día, creando leyes más estrictas, tratados internacionales y sistemas económicos supuestamente infalibles. Solo para evitar las colisiones sociales, como si redactar una nueva constitución o diseñar un nuevo sistema de gobierno fuera la cura milagrosa para todos los males. Así es. Pero la realidad es que no se puede legislar la bondad interna. El texto enfatiza con firmeza que un sistema social nuevo inevitablemente se irá a pique si los individuos que lo operan siguen siendo codiciosos, orgullosos y deshonestos en su interior. Porque encontrarán la manera de corromper y hacer trampa dentro de las nuevas reglas. Exactamente. Sin individuos con un motor moral interno en excelente estado, pues cualquier utopía social termina derrumbándose bajo el peso de la naturaleza humana. Entonces, si el carácter interno es el soporte de todo, si no podemos permitirnos ser una colección de bañeras oxidadas navegando a la deriva, Que es una imagen terrible, por cierto. muy gráfica, pues entonces es necesario examinar las piezas específicas que mantienen ese motor funcionando óptimamente. Y la fuente detalla las 4 virtudes cardinales. Que son fundamentales. Sí, y un detalle fascinante de las notas que vale la pena mencionar a quienes nos escuchan es que la palabra cardinal no tiene un origen eclesiástico. Esto es súper interesante. Viene del latín para bisagra de puerta. Esto significa que son las virtudes fundamentales sobre las cuales gira y se sostiene toda la estructura de la vida humana. Y son la prudencia, la templanza, la justicia y la fortaleza. Así es. Y resulta urgente recalibrar el entendimiento de cada una de ellas, porque el lenguaje contemporáneo las ha despojado de su verdadero significado. Aquí es donde se pone realmente interesante. Tomemos el concepto de la templanza, que hoy en día está muy mal entendido. Demasiado. Hoy, si se describe a alguien como templado, la suposición inmediata es que esa persona no bebe una sola gota de alcohol, que es totalmente abstemia. Claro, se asocia solo a la bebida. Pero el texto aclara que la templanza no se reduce al alcohol, ni exige la erradicación de las cosas que otorgan placer. Su verdadera esencia es la moderación frente a todos los estímulos. Y el autor ofrece ejemplos que resultan bastante cotidianos. Sí, dice que una persona puede ser intemperante, o sea, perder el control, con jugar al golf, con la compra compulsiva de ropa o incluso con una devoción desmedida hacia la cría de perros. Es una observación sumamente aguda de la psicología humana. O sea, si alguien convierte a su mascota o su deporte en el centro absoluto de su universo, al grado de descuidar sus finanzas o sus relaciones humanas... Su motor interno está fallando. Exacto. Experimenta una falla tan destructiva como la de alguien que consume alcohol en exceso. La única diferencia es que la sociedad tiende a aplaudir ciertos desequilibrios mientras condena otros. Totalmente cierto. Y algo similar ocurre con la prudencia. Existe esta noción romántica de que basta con tener buenas intenciones o un buen corazón. No. Usando eso como excusa para la ingenuidad intelectual. Tal cual. Pero la directriz cristiana es clara. Se requiere tener la sencillez de un niño en el corazón. Sí, pero acoplada a un intelecto afilado de adulto. Porque la pereza mental no es una virtud. Para nada. Quien posee inteligencia tiene la responsabilidad ineludible de cultivarla y emplearla. Luego encontramos la justicia, que abarca dimensiones mucho más amplias que los tribunales legales. Es la rectitud diaria, cumplir las promesas, la honestidad en los negocios. Y la fortaleza también, que engloba tanto el coraje explosivo para enfrentar un peligro, como la resistencia silenciosa para soportar el dolor a lo largo del tiempo. Pero hay una idea en esta sección que cambia las reglas del juego por completo. Es la diferencia abismal entre ejecutar un acto virtuoso de manera aislada y el hecho de ser intrínsecamente una persona virtuosa. Esa es, sin lugar a dudas, una de las distinciones más profundas de este análisis. A ver, explícanos cómo funciona esto. Bueno, el autor recurre a la metáfora de un tenista. Un jugador de tenis novato y deficiente puede, digamos por pura suerte, conectar un golpe perfecto y anotar un punto espectacular. Claro, un golpe de suerte lo tiene cualquiera. Exacto.
pero nadie en su sano juicio lo clasificaría como un excelente tenista por ese acto aislado. Un verdadero buen tenista es alguien cuyos músculos y reflejos han sido tan meticulosamente entrenados mediante la repetición constante, Que se puede confiar en su desempeño siempre. precisamente. Su cuerpo y su sistema nervioso han adquirido una calidad y una estructura específica, incluso cuando está descansando. Pero surge una duda muy natural aquí. ¿Por qué importa tanto el mecanismo interno y la intención si el resultado final en el mundo real es el mismo? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, si un empleado no roba dinero de la caja fuerte porque tiene un terror paralizante a ir a la cárcel, el acto externo es exactamente igual al del empleado que no roba porque cree firmemente en la honestidad. O sea, el dinero sigue ahí en ambos casos. Exacto. En ambos escenarios el dinero está seguro. ¿Acaso importa el por qué? Si conectamos esto con la forma en que se estructura el cerebro y el carácter, la diferencia lo es todo. Actuar correctamente movido únicamente por el pánico al castigo no genera una transformación en la arquitectura interna de la persona. No construye esa memoria muscular de la que hablabas con el tenista. Así es, la virtud no reside meramente en la acción externa y visible, reside en la calidad del carácter que se está forjando en la oscuridad. Si la única barrera de contención es el miedo, pues, en el instante exacto en que desaparezca la vigilancia. Esa persona vaciará la caja fuerte, sin dudarlo. Exactamente. Por el contrario, quien practica la justicia impulsado por el valor de la justicia misma, está literalmente reconfigurando sus respuestas neurológicas por defecto. Está afinando la maquinaria de su barco para que, sin nadie mirando, el timón responda hacia la dirección correcta. Y eso nos dirige hacia un terreno sumamente complejo. Porque si ese engranaje interno es lo único que verdaderamente define el éxito del viaje, ¿cómo se puede evaluar de manera justa ese carácter cuando la psicología de una persona o sus traumas sabotean el motor desde el día 1? Es un dilema central, sin duda. Porque la materia prima con la que cada ser humano inicia su existencia es drásticamente diferente y, digamos, injusta. Lo fascinante aquí es cómo el texto aborda la aparente rivalidad histórica entre el psicoanálisis y la moralidad cristiana. A menudo la cultura popular los presenta como sistemas antagónicos. Sí, como si estuvieran peleados. Pero el autor argumenta de manera contundente que realizan trabajos completamente distintos y complementarios. O sea, el objetivo del psicoanálisis clínico es reparar la maquinaria psicológica defectuosa. Quitar los miedos irracionales y las fobias para restaurar la materia prima, digamos. Exacto. Sin embargo, la evaluación moral comienza justo un milisegundo después de que el terapeuta da de alta al paciente. La moralidad examina exclusivamente lo que el individuo decide hacer con su libre albedrío, una vez que tiene esa maquinaria funcional. Para aterrizar estos conceptos médicos, la fuente detalla el escenario de 3 soldados que son enviados a la guerra. Y es un modelo súper claro. ¿Sí? A ver, recuérdanos ese caso. El primer soldado experimenta el terror natural que cualquiera sentiría, pero utiliza su voluntad para sobreponerse, elige ser valiente y avanza. Una reacción normal superada por el valor. Por otro lado, tenemos a otros 2 soldados, pero estos sufren de fobias irracionales extremas derivadas del subconsciente. Están paralizados. Físicamente incapaces de operar. Exacto. Ante esto, un psicoanalista interviene y logra curar a estos 2 últimos soldados, eliminando la fobia de raíz. Y en este punto, los 3 hombres se encuentran en la misma línea de salida mental. Y justo en esa línea de salida es donde termina la ciencia médica y arranca la jurisdicción moral. Así es, porque ahora que están sanos, uno de esos soldados curados decide emplear su claridad mental para arriesgar su vida y proteger a sus compañeros en la trinchera. Un acto de heroísmo indudable. Pero el otro soldado curado analiza la situación y concluye: bueno, ya no sufro de ataques de pánico, ahora poseo la frialdad emocional para manipular la situación, abandonar mi puesto y salvar mi propio pellejo a expensas del pelotón. ¡Guau! O sea, la intervención clínica fue un éxito en ambos. El miedo desapareció por igual, pero la dirección que le dieron al timón con su libre albedrío fue totalmente opuesta. Exacto. Y esto aplica a las ansiedades del mundo moderno también. Alguien que supera una fobia social severa mediante terapia puede usar esa elocuencia para mediar conflictos en su oficina, o puede usar esa misma labia para defraudar inversores. La ciencia repara el motor, pero el libre albedrío dicta el puerto de destino. Razón por la cual el texto establece una advertencia categórica contra la costumbre humana de juzgar al prójimo.
Claro, porque el ojo humano solo ve las colisiones externas entre los barcos. Es completamente ciego a las averías y a la materia prima psicológica con la que batalla cada individuo en secreto. Por estos principios. Y los resultados descritos rompen por completo las etiquetas políticas contemporáneas. Es una visión que resulta profundamente incómoda para casi cualquier ideología de hoy. Totalmente. Porque en el plano económico, el texto señala que esta sociedad parecería inclinarse fuertemente hacia la izquierda. Sí, se erradicaría la figura del parásito social, habría un mandato de que todo ciudadano debe aportar trabajo útil, se rechazaría la ostentación de lujos y operaría una red vital de caridad obligatoria. Ayudar al desprotegido sería un deber fundamental, no un favor. Pero, en agudo contraste, en el plano social y estructural, parecería una sociedad intensamente anticuada o aristocrática. Habría mucho énfasis en la obediencia formal a los magistrados, respeto ceremonial hacia los padres y una cultura arraigada de alegría constante. Donde albergar ansiedad crónica se consideraría un error moral. Y pues el análisis expone de manera muy neutral que la mayoría de los lectores modernos experimentan un rechazo visceral ante esta mezcla. Sí, porque la raíz de ese enojo radica en que las personas no suelen buscar una recalibración de su maquinaria. Lo que buscan, y aquí somos totalmente imparciales, es un aliado intelectual que valide su partido político preferido. Exactamente. Quieren extraer la justicia económica mientras desechan la autoridad o exigen mantener las jerarquías mientras ignoran por completo la exigencia de abandonar la riqueza superflua. Seleccionan las piezas del motor que no les incomodan y lanzan el resto por la borda. Así es la naturaleza humana. Y si nos adentramos en los territorios donde la humanidad muestra mayor propensión a seleccionar qué partes de la moralidad le convienen, inevitablemente llegamos a un área muy sensible. Uy, sí, donde la materia prima contemporánea está más alterada. La moralidad sexual y la concepción del matrimonio. Es un terreno minado de controversias. Pero el texto traza una frontera inicial muy iluminadora entre lo que constituye la regla social del pudor frente a la regla inalterable de la castidad. El pudor lo describe como un fenómeno estrictamente cultural que cambia con los siglos, ¿no? Exacto. Una mujer de la estricta era victoriana, cubierta de pies a cabeza, y una mujer de una tribu del Pacífico vistiendo solo prendas tradicionales, pueden ser consideradas igualmente pudorosas bajo los códigos de sus comunidades. Claro, el pudor dicta cuánta piel es aceptable mostrar sin ofender la convención local. Pero la castidad, postula el autor, es un principio operativo del motor interno que no se modifica con las modas. Y para ilustrar cómo los apetitos han perdido el rumbo aquí, el texto despliega una analogía visual loquísima. La del striptease con el tocino. Es impactante. Sí, sí. Imaginemos esta escena. Una multitud paga boletos carísimos para entrar a un teatro a oscuras. En el centro del escenario hay un carrito con una campana de plata. Y lentamente, con música sugerente, un actor levanta la tapa milímetro a milímetro. Generando una tensión insoportable en el público. Y revela una simple tira de tocino frito o una salchicha, y la multitud estalla en un frenesí de deseo. Es absurdo. Exacto, pero si un antropólogo de otra galaxia viera esto, deduciría dos cosas lógicas. O el 100% de esa población lleva semanas sin comer y se mueren de hambre, o bien algo se ha corrompido hasta la médula en su relación natural con la comida. Pero a ver, vamos a poner a prueba la resistencia de esta metáfora. El instinto de ingerir alimentos es para la supervivencia individual. Claro. Pero el instinto sexual moderno se defiende como una vía de autoexpresión y conexión emocional. ¿Es realmente justa la comparación de la salchicha? El autor sostendría que, desde el diseño original de la máquina, ambos son impulsos biológicos para la supervivencia. Uno mantiene vivo al individuo y el otro a la especie. Tiene sentido. La metáfora es justa porque ilumina la inflamación artificial del deseo. Hoy la humanidad consume industrias multimillonarias de este tipo de entretenimiento, pero no sufrimos de inanición sexual. O sea, estamos más estimulados que nunca. Por lo tanto, el instinto sexual, tal como los espectadores babeando por un tocino, ha sido corrompido y estimulado artificialmente. Se desvinculó de su función original. Y resulta vital desmantelar el mito de que esto es un odio puritano hacia el cuerpo. Para nada. El texto declara que el cristianismo aprueba la realidad del cuerpo físico y dice que la materia es intrínsecamente buena. El conflicto ocurre cuando el placer se convierte en la única brújula de navegación. Exactamente.
Entonces, ¿qué significa todo esto aplicado al matrimonio? Porque la premisa que defiende el texto es un compromiso inquebrantable de por vida. Así es. Y la protesta actual es obvia. ¿Qué sentido tiene quedarse cuando la chispa se apaga? Si ya no estás enamorado, ¿para qué quedarse? Bueno, si conectamos esto con el panorama general de cómo funciona la psicología a lo largo de las décadas, cobra sentido. El estado de estar enamorado es efervescente y maravilloso, pero es, por biología, transitorio. Es solo la chispa de arranque. Exacto. Es la chispa en la bujía que enciende el motor. Pero una vez que el vehículo está en la carretera, lo que sostiene el movimiento no es la chispa inicial, sino el combustible sostenido del amor tranquilo. El amor tranquilo. ¡Qué buen concepto! Es una unidad forjada por la voluntad, los hábitos compartidos, la lealtad. Es una elección, no un reflejo involuntario. La fuente ilustra esto con el joven que anhela ser piloto. Al inicio, la fantasía de volar le provoca pura adrenalina. Vive obsesionado. Pero cuando entra a la academia tiene que memorizar manuales de aerodinámica, hacer horas de simulador. Y esa adrenalina de principiante desaparece por la rutina. Y si él dijera, ya no siento mariposas al ver un avión, renuncio. Jamás sería piloto. Esa emoción inicial tiene que morir para dar lugar a un interés más profundo y profesional. Exigir operar un matrimonio basado solo en el vértigo de estar enamorado es como intentar pilotar un avión usando solo el sonido del motor de arranque. ¡Qué tremenda comparación! Y bueno, en el corazón de esta dinámica, el texto también aborda un concepto que genera fuertes debates: la estructura de liderazgo en la resolución de conflictos familiares. Sí. En un desacuerdo irreconciliable entre los cónyuges, donde no hay consenso posible y obviamente no se puede votar porque son solo dos, el texto expone el argumento tradicional de que el hombre asume el rol de la última palabra, particularmente hacia el exterior de la familia. Así es, y la lógica estructural que presenta el autor para fundamentar esto, solo reportando lo que dice el texto, se basa en los instintos parentales. Plantea que la madre tiene un instinto de protección feroz, incondicional hacia sus propios hijos. Como un patriotismo familiar innegociable. Bajo esta premisa, el rol del hombre, al estar, digamos, un paso más distante biológicamente de ese vínculo maternal tan abrumador, funciona como un contrapeso indispensable. Se presenta dentro del marco del texto como un diseño de pesos y contrapesos para garantizar que esa devoción de la madre por sus hijos no termine atropellando injustamente los derechos de terceros, como los vecinos. Exacto. Es una pieza más en la teoría del diseño de esta máquina. Vaya, hemos navegado aguas de extrema profundidad conceptual hoy, desde evitar el naufragio de la flota hasta entender que las virtudes son las bisagras de la vida. Pasando por el soldado o el psicoanálisis y hasta el striptease del tocino. Y todo este sistema de instrucciones converge en un concepto culminante que nos deja a todos una pausa introspectiva obligatoria. Sí, la idea de que en la experiencia humana no existen las decisiones neutrales. Ninguna. Cada pequeña elección, por diminuta que sea, está martillando una marca microscópica en nuestro ser. Con cada decisión nos estamos transformando lentamente en una de dos posibles entidades, en una criatura celestial, definida por la luz y el orden, o en una criatura infernal que se contrae hacia el caos y el resentimiento. Y esas modificaciones que esculpimos en el carácter es el único equipaje que nos llevaremos a la eternidad. Es una perspectiva que nos detiene en seco. Y resulta imposible no conectar esta idea con realidades tecnológicas actuales, que el autor ni imaginó. ¿Cómo cuáles? Los dispositivos en nuestros bolsillos, los algoritmos de las redes sociales están diseñados para bombardearnos con microdecisiones cada pocos segundos. ¡Wow! ¿Es verdad? Ante una publicación, ¿eliges la pausa reflexiva o alimentas el ciclo de la indignación rápida? Esa pantalla luminosa funciona como el yunque hiperactivo del siglo XXI. A golpe de clics, forjamos a esa criatura celestial o infernal docenas de veces antes del mediodía. Deja un eco inmenso para reflexionar. Definitivamente nos deja pensando sobre qué tipo de criaturas nos estamos volviendo hoy. Totalmente. A quienes nos acompañan, les anunciamos que habrá una nueva entrega analizando a fondo los siguientes capítulos de este mismo libro para seguir escarbando en estas ideas fascinantes. ¿Estará imperdible? Ha sido un verdadero privilegio compartir esta exploración intelectual. Que Dios bendiga a todos los oyentes.